Jacob Ward no había pronunciado palabra en 3 años, desde que la tierra helada se tragó a su esposa y a su hija por nacer bajo el cedro detrás de su cabaña. El dolor lo había consumido, dejándole solo silencio y rutina. Pero cuando encontró a una niña comanche medio congelada, desplomada cerca de su granero, todo cambió. La acogió sin dudarlo, sin saber que este silencioso acto de bondad desataría una tormenta de recuerdos, confrontación y, en última instancia, la posibilidad de una sanación que jamás se había atrevido a imaginar. Dale a me gusta y comenta desde donde nos ves. Tu apoyo nos permite crear más historias increíbles. Ahora, comencemos. Jacob Reed estaba de pie junto a la ventana escarchada de su cabaña. Su reflejo apenas se distinguía contra el espeso invierno que se extendía más allá. La nieve había comenzado a caer de nuevo, silenciosa y constante, como la tristeza que se había arraigado en su pecho. Hacía 3 años que había enterrado a su esposa, Eleanor, bajo el cedro del patio trasero, el mismo árbol en el que había grabado sus iniciales el día de su boda. 1 año después, el destino también se llevó a su hija por nacer. El silencio en su casa se había vuelto denso, oprimiéndole cada viga de madera, cada respiración. Ya no hablaba a menos que fuera necesario. El mundo se había reducido a sus herramientas, su leña y el cuidado de unos pocos animales. No se trataba de sobrevivir. Era simplemente moverse día tras día sin rumbo. Aquella tarde, mientras el viento aullaba entre los cañones, Jacob oyó algo extraño afuera, un ruido que no pertenecía ni a bestia ni a tormenta. Salió al porche, rifle en mano, escudriñando el terreno nevado. Cerca del borde de su granero, desplomada en la nieve, yacía una figura. Una joven, apenas consciente, con sangre en la manga y el rostro pálido por el frío. Vestía ropa adornada con bordados tradicionales de cuentas, hecha jirones y empapada. Jacob corrió hacia ella sin dudarlo. La llevó adentro, la recostó sobre la alfombra cerca del fuego, le quitó las prendas heladas y la envolvió con todas las mantas que tenía. Trabajó en silencio, limpiando sus heridas con agua tibia y manos firmes. Ella hizo una mueca de dolor, pero no emitió sonido alguno. Sus ojos se abrieron apenas un instante. Ojos oscuros, llenos de miedo, orgullo y algo que no se podía expresar con palabras. Jacob no hizo preguntas. Solo la cuidó, cambiándole los vendajes y acercándole caldo a los labios. Supo su nombre a la mañana siguiente. Ella se señaló y dijo suavemente, Lena. Desde ese momento, compartieron un espacio impregnado de un dolor silencioso. 2 extraños de mundos distintos, unidos por el sufrimiento. Durante los días siguientes, Lena permaneció en la cabaña de Jacob, recuperándose en silencio. Hablaba poco, sus palabras eran escasas y cuidadosamente elegidas. Jacob no la presionó. Comprendía el peso del silencio. Como a veces el silencio encierra más verdad que cualquier palabra. Le ofreció comida, ropa seca y su presencia, sin exigir nada a cambio. Al principio, Lena se movía con lentitud, rígida por las heridas y cautelosa ante sus intenciones. Pero Jacob notó cómo lo observaba cuando creía que él no la veía. Estudiaba la forma en que cortaba leña, cómo cuidaba a los animales, cómo doblaba la misma manta cada noche y la colocaba cerca del fuego para que ella se sintiera cómoda. A cambio, ella empezó a contribuir de maneras pequeñas y silenciosas, barriendo el suelo, dando de comer a las cabras, echando leña a la estufa. No hacían falta explicaciones. El dolor tenía su propio lenguaje. Una tarde, Jacob regresó del arroyo helado con un cubo de agua y encontró a Lena junto a la estufa, removiendo una olla. Había encontrado las hierbas y la carne seca que él guardaba en la despensa y había preparado algo desconocido pero aromático. Ella asintió una vez cuando él la miró, y por primera vez en años, Jacob sintió algo conmoverse en su interior, algo cálido. Esa noche cenaron juntos en la mesita junto a la ventana, sus miradas cruzándose solo un instante. Aún no era confianza, pero era el comienzo de la comprensión.
Afuera el viento aullaba como una madre al amanecer, pero dentro de la cabaña, el fuego crepitaba suavemente. Lena estaba sentada cerca, remendando con manos hábiles una de las viejas camisas de Jacob. Se movía como alguien acostumbrada a trabajar, acostumbrada a sobrevivir. Él la observó desde su silla al otro lado de la habitación y por primera vez se dio cuenta de que su presencia no llenaba el silencio con ruido. Aquello hizo que el silencio pareciera menos vacío. Entonces llegó la mañana que lo cambió todo. Jacob estaba arreglando la puerta del granero cuando vio movimiento a lo largo de la cresta. Sombras contra la nieve. Entrecerró los ojos por el viento. Jinetes, 5 en total, hombres envueltos en pieles, con plumas atadas a sus trenzas y rifles al hombro. Comanches. Jacob se enderezó lentamente, con el corazón apesadumbrado. Sabía por qué estaban allí. Habían venido por Lena. El viento azotó la cresta mientras los jinetes comanches se acercaban, sus caballos se movían con una deliberada y silenciosa gracia. Jacob se quedó de pie en el borde de su porche, con las manos visibles y el corazón sereno. Lena apareció detrás de él en la puerta, con el rostro pálido pero sereno. En el momento en que vio al jinete que encabezaba la marcha, un hombre mayor de rostro curtido y mirada imponente, se puso rígida. Avanzó, pasando junto a Jacob, y se detuvo a su lado, con la barbilla en alto. El hombre desmontó y habló en comanche, con voz baja y seria. Aunque Jacob no entendía las palabras, su significado era claro. Era su padre. Lena respondió en su propia lengua, con calma pero firmeza. La tensión entre ellos era palpable. Jacob observó cómo la mirada de su padre se posaba en él, dura y escrutadora. Volvió a decir algo, esta vez con más vehemencia, y le hizo un gesto a Lena para que lo acompañara. Ella no se movió. Su mano rozó levemente el abrigo de Jacob, como diciendo, yo elijo esto. La mirada de su padre se ensombreció. Otro escritor, más joven y enfadado, dio un paso al frente. Señaló a Jacob y le dijo algo cortante. Lena se interpuso entre ellos y habló de nuevo, ahora más rápido, alzando la voz. Siguió una acalorada discusión, y la voz de su padre se fue haciendo cada vez más fuerte hasta que, finalmente, alzó una mano, silenciando a los demás. Entonces, en un inglés pausado y preciso, se dirigió a Jacob. Acogiste a mi hija en tu casa, dijo. Se fue sin nuestra bendición. Pertenece a su pueblo. Jacob asintió una vez. Yo no la acogí. Vino y puede elegir dónde quedarse. El padre lo observó durante un largo rato, luego dijo, las palabras son fáciles. Demuestra tu valía. Casa conmigo. Un día, si eres un hombre de honor, lo sabremos. Jacob le sostuvo la mirada. Lo haré. El hombre mayor asintió. Al amanecer. Mientras los escritores se volvían y desaparecían en el horizonte blanco, Jacob sintió el peso de lo que estaba por venir sobre sus hombros. Miró a Lena. Sus ojos brillaban, pero se mantenía erguida. Esa noche, la cabaña se sentía diferente. No solo por el desafío que se avecinaba, sino porque Lena había decidido no irse. Se sentó frente a él junto al fuego, cociendo en silencio. Su presencia ahora era una promesa. Jacob preparó su equipaje para la cacería con lo mínimo, su viejo rifle, un cuchillo y una tira de carne seca. No había cazado con nadie desde la muerte de su esposa. Mañana se adentraría en la naturaleza, no solo por sí mismo, sino por el derecho a proteger la vida que había florecido silenciosamente en su cabaña. El aire matutino era gélido mientras Jacob cabalgaba con el grupo de caza comanche. El sol aún no había asomado por el horizonte. Colinas y un denso silencio cubrían la pradera. El padre de Lena cabalgaba delante, con expresión indescifrable, mientras los demás hombres mantenían una distancia prudente de Jacob. Comprendía que aquello no era una simple cacería. Era una prueba de habilidad, de intención, de coraje. Cabalgaron kilómetros en silencio, siguiendo un rastro entre la nieve salpicada de hojas.
Los ojos de Jacob, entrenados durante años en los patrones de las criaturas salvajes, captaron unas huellas frescas de ciervo. Levantó una mano y desmontó, arrodillándose en la tierra fría. Uno de los jinetes más jóvenes resopló en voz baja, pero el padre de Lena no dijo nada. El rastro los condujo a una ladera con vistas a un arroyo helado. Jacob se agachó tras un pino, recuperando el aliento al divisar al ciervo. Un gran macho, majestuoso e inmóvil. Los demás se quedaron atrás, observando. Jacob alzó su rifle, asimilando la importancia del momento. Esto era más que supervivencia. Era respeto por el animal, por la tierra, por la decisión que Lena había tomado. Apretó el gatillo. El disparo resonó entre los árboles. El venado cayó limpiamente. Sin sufrimiento, sin desperdicio. El silencio que siguió no fue de juicio, sino de reconocimiento. El padre de Lena desmontó y se acercó a la presa. Tocó el flanco del animal y luego miró a Jacob con un brillo que iba más allá de la simple aprobación. Juntos, despiezaron el venado en el campo, compartiendo herramientas y miradas que decían más que cualquier palabra. Cuando regresaron a la cabaña, el cielo comenzaba a oscurecer. Lena esperaba afuera. Sus ojos buscaron primero el rostro de Jacob y luego se posaron en el de su padre. Él dio un paso al frente, le puso una mano en el hombro y le habló suavemente en comanche. Ella respondió con un leve asentimiento y luego se volvió hacia Jacob. Dice que tienes manos de cazador y ojos de alguien que escucha. Eso basta. Jacob asintió, con la emoción ahogada en la garganta. El comanche no se quedó mucho tiempo. Mientras se alejaban a caballo, el padre de Lena miró hacia atrás solo una vez. Fue breve, pero en ella se encontraba el reconocimiento de un vínculo respetado, no roto. Esa noche, la cabaña estaba cálida. Con el aroma del estofado de venado impregnado del aire, Jacob y Lena se sentaron uno frente al otro. Una paz serena se instaló entre ellos. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo. Pero adentro, el silencio ya no era vacío, estaba lleno de comprensión. La primavera llegó lentamente a las llanuras, disipando la escarcha con tiernos brotes verdes y los primeros destellos de las flores silvestres. La cabaña, que una vez se erigió como un santuario a la pérdida, ahora resonaba con la tranquila vida. Lena se movía con determinación, su cojera se desvanecía poco a poco, moliendo hierbas, cuidando el jardín que habían plantado juntos, remendando telas gastadas para convertirlas en prendas nuevas. Una mañana, Jacob la observó desde el porche. Las ramas de cedro se mecían tras ella como un velo protector. Seguía hablando poco, pero en su silencio, Lena había aprendido a percibir lo que otros no oían. El dolor se había atenuado con el tiempo y un profundo anhelo de conexión. Un día, él colocó un collar tallado en su palma. Era sencillo, hecho de madera de cedro y ensartado en cuero crudo. Pero Lena comprendió su significado. Estaba hecho del mismo árbol donde Jacob una vez había enterrado su futuro. Ahora simbolizaba un nuevo comienzo, forjado no en el dolor, sino en la reverencia. Se lo ató al cuello y lo miró a los ojos con la sonrisa más dulce. «Los llevamos con nosotros», susurró, tocándose el pecho. «Pero no tenemos que vivir en la tumba». Era la primera vez que la oía hablar de su propio dolor con tanta franqueza. En ese momento, sus pérdidas estaban una al lado de la otra, ya no imponentes, sino delicadamente dispuestas como piedras que forman un camino. Esa noche compartieron una cena al aire libre, conejo asado y pan de maíz recién hecho. El cedro se alzaba tras ellos, ya no un monumento del amanecer, sino un guardián de su vínculo. Las luciérnagas centellaban en el crepúsculo mientras Lena apoyaba la cabeza en el hombro de Jacob. Unas semanas después, regresó brevemente con su gente, acompañada de Jacob. No llegaron para mendigar ni defenderse, sino para compartir. Lena habló con franqueza sobre su decisión, sobre la sanación y la esperanza. Su gente la escuchó. No hubo despedidas ruidosas cuando se fueron de nuevo, solo gestos de aceptación con la mano de un niño alzada en señal de adiós.
De vuelta en el rancho, la vida recuperó su ritmo. Las estaciones cambiaron. El viento trajo historias del pasado, pero el hogar permaneció firme. Juntos construyeron un nuevo corral, adoptaron a un huérfano y, con el tiempo, la risa volvió. La voz de Jacob también regresó. Lenta al principio, oxidada por la falta de uso, pero cuando finalmente pronunció su nombre en voz alta, Lena, transmitió todo lo que alguna vez había necesitado decir. Y bajo el cedro que una vez permaneció en silencio, dos almas encontraron su lugar, no reclamándose mutuamente, sino eligiéndose libre y apasionadamente en cada hey.